todo lo que hicieron para destruir a Milei le salió el tiro por la culata y en todo caso contribuyó a gigantar su figura. De manera tal que la estrategia de sus opositores va a tener que cambiar diametralmente, porque si siguen practicando la misma, se van a comer otro gomazo en octubre, porque hicieron todo lo que pudieron, le tiraron toda la artillería pesada y los resultados están a la vista. Entonces, seguir insistiendo en una estrategia que fracasó estrepitosamente, que sorprendió al país, y que además acá hay un factor anímico y psicológico. Los mileístas y todo lo que celebran esto, ahora se van a notar más como fiscales, van a cuidar más los votos, van a hacer... Yo estaba hablando con amigos que simplemente fueron a votar y me dice, hay una euforia. Y el factor psicológico influye muchísimo en el impulso militante, así como el factor psicológico derrotista. Me gustaría saber cómo va a dormir Massa hoy y con quién se va a reunir y qué va a querer decir y a dónde va a ir. Y una sola reflexión antes de pasar a Vicente, que no tiene nada que ver con esto, pero no quiero que Vicente deje de hablar de este tema que me interesa mucho. Argentina, y esto es impensado, 5 años atrás, se ha derechizado en todos los órdenes. Porque vamos a estar hablando del tema del momento, la gran sorpresa del momento, que fue el papel de Javier Milei en las elecciones PASO en la Argentina. Vamos a estar analizando números, vamos a estar explicando qué se puede esperar en los 2 meses que siguen, cuáles son los resultados que se podrían dar en octubre. Vamos a estar hablando de muchas cosas y para eso tengo 2 invitados de lujo en el canal. Nicolás Márquez. Bienvenido, Nico, un habitué, gran amigo, maestro. Y por otra parte, Vicente Massot, doctor en ciencia política. Tuve el honor de que fuese nada menos que el presentador de mi nuevo libro en la Feria del Libro de Buenos Aires. Bienvenido, Vicente, al canal. Se acaba de cortar justo la imagen. Ahí va. A ver. Ahí va. Ahí estamos. Ahí te vemos, Vicente, te habíamos perdido. Está bien, ¿cómo andan todos? Ahora se ve bien. Excelente. Miren, acá para que se den una idea, podríamos decir, Vicente ha sido el maestro de Nicolás y Nicolás mi maestro. Así que estamos allí puestos incluso como una escalera, ¿no? Vamos a arrancar el diálogo a ver qué expectativas tenían ustedes. Yo hoy hablé con Nico y Nico me dice, mis expectativas son un batacazo del 25%. Y yo le dije, no, para mí va a estar bastante más por abajo, o sea, perdí la apuesta. ¿Vos cómo lo veías, Vicente? ¿Qué te esperabas? Mirá, yo esperaba algo superior al 20, pero por supuesto muy lejos del 32 que acusa a esta hora de la noche, con 65% de las mesas escrutadas. Debo decirte esta cosa, Agustín, y es que no solamente se equivocaron todas las encuestas, creo que nos equivocamos todos aquellos que alguna vez hicimos algún tipo de vaticinio, porque este resultado es el más sorprendente de la historia política argentina desde que hay elecciones democráticas. Nunca sucedió algo parecido a lo que acaba de acreditar Javier Milei. Más allá de las simpatías o antipatías que cause ese 32%. Nunca antes había pasado esto. Y eso merece, por supuesto, un análisis profundo, más allá de, insisto, compartir o disentir de sus presupuestos ideológicos. Mira, yo en el mes de mayo, a principios de mayo, hice un video para YouTube donde pronosticaba que Javier Milei tenía chances de ser el candidato más votado en las PASO, pero de ninguna manera imaginé que además la Libertad Avanza como fuerza política se llevara la mayoría de los votos, ¿no? Es decir, dentro del rango de posibilidades de algunas encuestadoras estaba la idea de que Javier Milei con un milagro podía convertirse en el político más votado, en el candidato más votado, pero nadie hubiese pensado que además
digamos, fuese por encima de la sumatoria de Juntos por el Cambio y la sumatoria del kirchnerismo. Ese es un dato tremendo de cara a octubre. Vos, Nico, ¿cómo lo has recibido todo esto? Bueno, mira, primero, bueno, coincido totalmente con Vicente respecto de las encuestas, que por otra parte hace años que desconfiamos de las encuestas porque generalmente apuntan a favorecer a quien las paga. Son más propaganda que otra cosa. Los que verdaderamente conocen las encuestas son los que las encargan, pero no las que se publican en los medios, por lo menos. A ver, yo tenía una intuición, pero no una intuición. Una vez escuché una anécdota de que, y esto seguramente Vicente va a saber de qué hablo porque son temas que él maneja a la perfección, que había un genio, un general, estratega en Estados Unidos en la guerra de Vietnam, que daba cursos y evaluaba la situación y él estaba convencido y decía ganamos. Y en la primera fila de su ponencia, de sus gráficos y de sus elucubraciones, había un general totalmente escéptico que peleaba en Vietnam y le dice, perdemos. ¿Por qué te tienes esa cara? Perdemos. ¿Y por qué cree? A ver, argumenteme por qué perdemos. Lo siento, así lo siento. El tipo estaba ahí y sentía. Y efectivamente perdieron, o sea que todas las ecuaciones técnicas no funcionaron. Yo cuando veía que el taxista, el médico, el gasista, el pibe de 16 años, el tipo de 80 años, la maestra, el panadero, el peluquero, todos votaban a Milei. Y yo era muy intuitivo y además había otro aspecto. Milei ha sido satanizado, se lo ha tildado de loco, se lo ha tratado del peor de los modos. Entonces yo creo, y esto existe, y los encuestólogos muchas veces han hecho alusión, aquí hay una suerte de encuesta de votante vergonzante, es decir, el que tiene el voto decidido pero le da vergüenza decir a quién va a votar, por todos los prejuicios que se tejieron en torno a Milei. Entonces yo pensaba que eso iba a aflorar, nunca jamás en estos términos, pero yo puse ayer en un WhatsApp común, Agustín, yo creo que llega al 25 y me arriesgué porque ni una sola encuesta se acercaba a eso y superó con creces. Después, hay cosas que no me imaginé jamás. Cuando se decía que podía ser el candidato más votado único, bueno, puede ser, está bien, pero ganarle a los espacios conjuntos, a Massa y a Grabois, y a Larreta y a Bullrich, eso para mí, esto es... Y después hay algo que me gustaría conversarlo, porque me parece también tremendamente inédito, que es lo siguiente. Juntos por el Cambio sacó, esto puede modificarse un poco porque faltan escrutar una porción de los votos, pero un 25, ¿cuánto sacó? El 27, Juntos por el Cambio. Ahí te digo, el 27,7, sí. Bien, la primera elección de Macri, de la elección anterior que Macri perdió, sacó el 30. Es decir, Juntos por el Cambio perdió 2-3 puntos respecto de las elecciones, de las primeras que se llevaron adelante hace 4 años. Pero el kirchnerismo había sacado 48 y ahora sacó 25. Y Milei saca 30 y pico que no existía. Entonces, ¿a quién le sacó los votos Milei? Prácticamente no le sacó a Juntos por el Cambio. Bueno, sacó los votos liberales, que siempre, hasta por ahí nomás, porque tiene mucha resistencia en muchos sectores del liberalismo. Sacó una porción del liberalismo que siempre fue discreto electoralmente y arrasó con el voto peronista. Por lo menos, así, abuelo de pájaro, es lo primero que tengo para decir. Peronista kirchnerista. Mira, o sea, un peronismo de izquierda. Vamos a hacer en vivo, si es que la tecnología me lo permite, un análisis por provincias, para meternos a ver qué es lo que pasó en Formosa, qué es lo que pasó en el Chaco, qué es lo que pasó en el conurbano, qué ha ido sucediendo en bastiones kirchneristas, porque es probable que Milei le haya sacado
al propio kirchnerismo muchos votos. Miren, vamos a ver antes de eso, voy a poner en pantalla, tenemos más de 12.000 personas en vivo, los invitamos a dejar likes en este vivo para que el motor de búsqueda de YouTube nos coloque arriba y podamos llegar a más gente. Así que, por favor, si estás mirando este vivo, nos ayudas de una manera gratuita y muy simple, que es poniendo el pulgar para arriba, el like. Miren, para quienes se están conectando aquí y no saben todavía muy bien qué es lo que pasó, hoy en Argentina se celebraron las PASO. Las PASO son las elecciones primarias. Se dan en el mes de agosto de cara a definir los candidatos para octubre. Entonces, no es que Milei se consagró presidente ni nada por el estilo. Aclaro estas cosas porque tenemos mucha gente que no es de Argentina. Lo que pasa en las PASO es que se genera una especie de gran encuesta nacional. O sea, una verdadera encuesta, no esas que suelen pagar los políticos para que les arrojen los resultados que ellos quieren ver, sino que realmente la gente va a las urnas, vota aquel candidato que quiere tener en el mes de octubre para la presidencia. Y aquí tenemos en la pantalla los votos con el 68% de las mesas escrutadas. Tenemos Bajó un poquito, Milei. El candidato más votado es Milei, sí, con prácticamente un 32%, 31,92%. Además, la fuerza política, La Libertad Avanza, es la fuerza política más votada. Por debajo viene Juntos por el Cambio, 27,7%. La interna de Patricia Bullrich con Larreta es ganada por Bullrich, bien. Esto después vamos a hablar a ver si le convenía o no a Milei pero Agustín, este resultado. Sería interesante que digas cuántos votos sacó Bullrich, porque ese 25% no son votos de Bullrich, es la sumatoria de la interna de este partido. Claro, a ver, Milei lo sacó solo. Claro, el 27,7% de Juntos por el Cambio es la sumatoria de la interna, que tiene dos candidatos, Bullrich y Larreta. Bullrich sacó 2.800.000 votos, hasta lo que está ahora escrutado, ¿sí? Y Larreta 1.787.000, hasta lo que ahora está escrutado. Bien. Por debajo, en tercer lugar, la peor... 17% tiene perdóname que te interrumpa, sí, estoy viendo. Sí, 17% sacó Bullrich contra 32 de Milei. Sí. Que Milei le ganó a Bullrich. No sé, nunca fui hábil para la matemática, pero duplicó, por varios puntos, casi duplicó los votos de Bullrich, casi. Exactamente. Y el kirchnerismo, bajo el sello Unión por la Patria, tiene prácticamente 26%. Se impone Massa frente a Grabois en la interna kirchnerista. Y Massa se lleva, cerca de 3,5 millones de lo que está hasta ahora escrutado, pero no sé en términos porcentuales porque no me aparece acá. El 20%. 20%, bien. 12 puntos menos que Milei. Entonces, primera conclusión, Milei es el candidato más votado, pero además su fuerza política supera, sus 32 puntos, supera cualquier sumatoria de las otras fuerzas políticas. Vos podés sumar a los dos candidatos de Juntos por el Cambio o a los dos candidatos de Unión por la Patria, o sea, de los kirchneristas, y no le ganan a Milei. Entonces, esto no estaba en los cálculos de nadie. Sí estaba en los cálculos de algunas encuestadoras de hace algunos meses, sobre todo en el mes de abril, que Milei podía ser el candidato que se llevara la mayor cantidad de votos en las PASO. Esto cambió cuando Massa fue escogido como candidato del kirchnerismo, porque antes se suponía, se barajaba el nombre de Guado de Pedro, y Guado de Pedro no iba a ser ni sombra aquí. Entonces, cuando aparece la variable Massa, se dice, no, aquí el candidato más votado va a ser Massa. Milei probablemente quede segundo o tercero. Bueno, o sea, esto rompió todos los cálculos. Ahora, Vicente, ¿vos creés que Milei, digamos, como piensa Nico, le ha sacado votos sobre todo al sector kirchnerista o que ha chupado la mayor cantidad de votos de Juntos por el Cambio? Habría que hacer un análisis más fino con los resultados finales. Pero en primera instancia, Agustín, lo que se me ocurre pensar y expresar, por supuesto, sujeto a comprobación, abierto a debate, es que Milei interpretó algo
que no estaba en los planes de nadie, y es una mezcla de hartazgo, de bronca, de recusación del sistema político tal como está planteado en la Argentina desde hace muchos años a la fecha. ¿A quién le sacó votos? Mirá, es cierto que si uno compara esta elección respecto de la última, o de las dos últimas, porque Milei aparece hace 2 años, antes no estaba, uno llega a la conclusión de que efectivamente parece haberle sacado más votos al peronismo kirchnerista que a Juntos por el Cambio. Pero cuidado, porque en definitiva lo que sucede en las últimas elecciones en la Argentina, y yo creo que ha sucedido no solamente en las últimas, uno podría esto extenderlo hacia atrás bastante tiempo, es que hay un electorado que ideológicamente no está casado con nadie, no estaba casado con Macri en el 2015 y tampoco con Alberto Fernández en el 2019. Si no, tendríamos que pensar que de buenas a primeras, después de 12 años de kirchnerismo, en el 2015, súbitamente una parte decisiva del electorado se hizo de derecha, o de centro derecha, o liberal, y que 4 años más tarde se volvió a la izquierda. No, las cosas no son así. Me parece que ese electorado, que es el que decide las elecciones, fluctúa en función de distintas cosas. La situación social, su situación económica, cómo percibe el futuro y tantas otras cosas más. Aquí lo que ha sucedido es que Milei, y creo que es el único que lo ha logrado hacer, y nadie supo determinar que eso estaba sucediendo en la sociedad, estaba como soterrado este fenómeno, interpreta a la sociedad, a una sociedad que los otros no veían, de una forma extraordinaria, extraordinaria por el éxito que ha tenido. Claro. Se lleva, yo diría, más que del peronismo y de Cambiemos, aunque se lleva de unos y otros, se lleva a ese electorado, muchas veces no ideologizado, independiente, como quieran llamarle, que es el que en definitiva decide la elección. Porque si te pones a pensar, o si nos ponemos a pensar, ese 32%, si se confirma, transforma a Milei, que este es el dato a mi juicio proyectado más importante, es un Milei que se mete es muy posiblemente que se mete en un balotaje y se repite en estos guarismos. Claro, exactamente. Se puede generar un efecto triunfo, ¿no? Claro. Les mostré que a pesar de que vienen repitiendo que me iba a dar contra una pared, que no tenía ninguna posibilidad, le llamaron durante mucho tiempo fenómeno barrial. Se dijo que la falta de aparato iba a hacer que no tuviese ninguna chance, ni siquiera en las PASO. El tipo lo que te está mostrando es que les ganó todos. Les ganó a los 2 aparatos más importantes de la política argentina, básicamente. Y ese efecto triunfo, además hay un dato más que, a ver, quisiera saber cómo lo interpretan ustedes. Se ha insistido mucho con que ha habido mucho ausentismo. Sí, ese es un dato. Hay un 69% de gente empadronada que fue a votar, pero el ausentismo supera entonces el 30%. Ahora, el problema es quién es la gente que no fue a votar. Es gente apática políticamente, gente cansada del sistema, gente defraudada, que se puede sentir animada con el triunfo de un candidato antisistema como es Milei y sentirse motivada en octubre a ir a votar, o son masas clientelares no movilizadas para estas elecciones que podrían generar un caudal de votos para otras fuerzas políticas que las puedan acarrear. ¿Quiénes son esos que no han ido a votar a juicio de ustedes? No, yo lo dejo a Nicolás porque acabo de hablar yo. No, adelante, Vicente, adelante. Yo luego puedo aportar algo. No, creo que lo que acaba de plantear Agustín, la pregunta es la pregunta del millón. Yo si tuviese esa respuesta, si tuviésemos una respuesta clara, si esa incertidumbre que ha generado, yo creo que esta elección clausura una cantidad de incertidumbres y suma otras tantas de acá a octubre. Pero la principal es quiénes son esos 30%, por un lado, y por qué no fueron a votar. Porque eso define la elección de octubre, no nos quepa ninguna duda. Es muy difícil imaginar
que los 32 de Milei van a pasar a ser en octubre, por arte de Birli Birloque, 25-20. Claro. Y es muy difícil también imaginar que Juntos por el Cambio salte de 27 a 42. Puede haber cambios, por supuesto, no digo que no, no digo que se vayan a repetir matemáticamente, pero hay un dato que me parece que es fundamental y es saber, así como esta ha sido la elección más sorprendente de la historia argentina, también es cierto que me parece, habría que saber más del asunto, pero sospecho que si este no es el grado de la elección con mayor número de ausentes en la historia argentina, por lo menos desde el 83 a la fecha, no estoy muy equivocado. Yo creo que sí, 30%. Está bien, es una PASO, pero es un dato fundamental. Sí, el dato es que desde que existe las PASO es la menos convocante de todas. Bueno. Y estamos hablando de unas PASO en un contexto económico de una crisis fulminante, de inseguridad, o sea, que haya generado apatía política es curioso en cuanto a quiénes son esos que se han quedado en su casa, quiénes son, de dónde vienen, ¿no? Nico, y ahora que ya sabemos que Bullrich ha pasado a la segunda vuelta, ¿no pensás que esto le va a complicar el discurso político a Milei? Era claro que Milei tenía un enemigo político muy bien definido, que era Larreta, mucho más que Massa. Con Bullrich decía llevarse bien. En los últimos días, en las últimas semanas de la campaña, eso pareció cambiar un poco. Con Macri, que no es candidato a nada, pero se supone que es uno de los líderes del espacio contra el que se enfrenta Milei, en principio tiene una buena relación, siempre lo ha dicho así Javier Milei. Su gran enemigo era Larreta y ahora Larreta se ha quedado afuera. Yo conozco mucha gente, por ejemplo, que ha votado a Patricia Bullrich en las PASO para que no pasara Larreta, pero que tienen pensado votar a Milei en octubre, por ejemplo. Eso también podría generar un porcentaje de traslación de votos hacia Milei, pero era mucho más claro, a mi juicio, una traslación de votos de Bullrich a Milei si el que pasaba a octubre era Larreta. No sé cómo lo ves, si estás de acuerdo, si pensás que puede ser algo bueno o algo malo para él. Mira, antes que nada, un dato que me inquieta levemente, pero me inquieta. A medida que avanza el escrutinio, el decrecimiento de Milei, muy leve, pero decrece. Ya está en un 31.63, subió Massa a 26 a 20 y Patricia Bullrich 27.8. Le lleva prácticamente 4 puntos. Falta escrutar 28%. Pero esas cositas a la madrugada a veces suelen cambiar un poco el panorama. Pero bueno, sigue por 4 puntos arriba. Mirá, yo creo que Patricia Bullrich también tiene problemas. No solo Milei. ¿Por qué? Porque Patricia Bullrich apeló mucho en la campaña al voto útil. Y si van a votar a Milei, vótenme a mí. Que yo puedo ganar, Milei no. Ya ese discurso no lo puede esgrimir. Si de hecho Milei le ganó a Bullrich y a Larreta en conjunto. Acá la clave para mí está en aquello que dijo Vicente. ¿Qué va a pasar con ese sector que no fue a votar? Eso no lo sabemos. Y por otro lado, yo creo que el público, y esto es a favor de Javier, es muy exitista el argentino y suele apostar al ganador. Si Milei hubiese salido tercero, si Milei hubiese salido, y bueno, ya está, ya pasó, el viva la libertad carajo, fue una moda, pero ahora está golpeándole las puertas a la Casa Rosada. Y entonces, si Patricia sale segunda, por poco margen, Milei primero, por poco margen, pero Patricia en realidad sacó 16, 17 puntos. Está bien, no creo que los larretistas vayan a votar a Milei, van a votar a Patricia, en su gran mayoría. Pero ¿qué pasa con Massa? Porque Massa, yo no conozco masistas de estricta observancia. Mileístas de estricta observancia sí conozco. Fanáticos, verdaderos seguidores. El voto de Massa es un voto medio hasta disconforme. Entonces salió tercero. Por ahí no tiene chances.
Entonces muchos van a decir, bueno, a ver, esto se va a dirimir entre Bullrich y Milei, y va a haber mucho kirchnerista que desprecia y odia el estilo estético, inclusive, de Juntos por el Cambio, de clase media alta, y Milei es más un rockstar bastante, por lo menos, empatiza con sectores populares, las elecciones lo han demostrado. Entonces yo no sé si Massa se desarma y parte de ese voto va para Milei. Y otro tema que vos mencionaste, y yo me cansé de escucharlo, hoy lo hablaba con Vicente. Mucha gente no creía que Milei iba a hacer esta elección. Mucha gente daba por sentado que la elección le iba a ganar Juntos por el Cambio. Entonces, ¿qué hacía? Yo quiero que a Milei le vaya lo mejor posible. Pero como creo que va a ganar Juntos por el Cambio, voto por Patricia Bullrich para dejar afuera a Larreta. Bueno, entonces, esa gente que votó, y conozco, y muchos fueron así, y que hicieron eso, van a votar a Milei. Entonces, yo creo que si bien Milei tiene problemas con Larreta, le hubiese resultado más fácil, Pachá tiene también los suyos. Y una reflexión que me gustaría la opinión de ustedes, que le hemos hablado con Agustín en otros momentos, la importancia del aparato. Juntos por el Cambio tiene la ciudad de Buenos Aires, tiene, qué sé yo, Mendoza, provincias enteras, pueblos, intendentes, bloques mayoritarios de diputados, senadores, concejales, una estructura de plata infernal. Ni hablar la que maneja el peronismo con la provincia de Buenos Aires solamente, más el gobierno nacional. Milei tiene una diputada, que es Victoria Villarroel, su compañera de fórmula, y 2 o 3 legisladores porteños. Sí. Con todo eso, entonces mi pregunta es, hoy el aparato, ¿qué función cumple? No digo que no influya, pero si antes te volcaba una acción, hoy podrá sí empujar, pero ya no te define la elección. Eso es lo que... no te quiero interrumpir, Agustín, perdón. No, adelante. No, lo que digo es que en respuesta a lo que planteas, Nicolás, lo que vos estás diciendo, con toda la importancia que tienen los aparatos, no solamente en la Argentina, sino a escala planetaria, lo que plantea es la dimensión de la reacción popular, la dimensión que tiene la recusación de la casta, que yo creo que es no solamente un conjunto de personas, sino un sistema estructurado por un conjunto de personas que excede a los Massa, a los Macri o a quien fuese. Aquí ha habido una reacción de tal naturaleza que nadie se vio venir, que pasó por encima de algo tan importante, tan poderoso, tan decisivo de ordinario en cualquier elección como son los aparatos. Eso por un solo comentario respecto de los números. Todavía no sabemos, con ese 25 o 20% que falta computar, qué puede pasar entre el peronismo y Juntos por el Cambio. Porque aquí uno de los dos, si no los dos, pueden sufrir una derrota de distinta índole, pero una derrota al fin. Porque Juntos por el Cambio se consideraba a simple pluralidad de sufragios ganador y difícilmente gane. Massa suponía que podía ser el primero. Por ahí es el segundo, pero su fuerza es la tercera. Ahí hay si Milei pasase y a las 2 de la mañana nos enteramos de que está tercero a un punto de uno y otro, sigue siendo un triunfo espectacular. Para las otras dos fuerzas están, de alguna manera, disputándose quién es el menos derrotado. Sí. Y lo último que digo, lo dejo planteado, como parece un dato fundamental. Mañana comienza otro capítulo, pero con un dato que no va a tener nada que ver con las urnas, y es la situación económica. ¿Cómo reaccionan mañana los mercados? Bien, mira, mientras los escuchaba, estaba analizando aquí en este mapa interactivo que está en resultados.gov.ar algunos datos de lo que ustedes estaban planteando recién del aparato, ¿no? Y me estaba fijando de acuerdo a las provincias. Por ejemplo, Juntos por el Cambio ganó en el mes de junio
San Luis, Mendoza y Corrientes. Bueno, en estas tres provincias quien se impuso fue Javier Milei, por ejemplo. O, por ejemplo, recientemente en Córdoba, el peronismo cordobés ganó las elecciones, ambas elecciones, la de la provincia de Córdoba y la de la ciudad de Córdoba. Y quien se impuso en toda la provincia de Córdoba fue Javier Milei, frente a un candidato como Schiaretti, en una provincia como Córdoba, donde el peronismo cordobés es hegemónico a más no poder. Entonces, esto algo que muestra es que Javier Milei tenía razón cuando decía, no me den por perdido porque yo no he aparecido todavía en ninguna boleta. Yo todavía no he ido a las urnas. Claro, es cierto, a los candidatos de Milei les ha ido muy mal. Les ha ido muy mal, pero eso lo que te muestra en todo caso es que estamos viviendo un momento donde la gente vota a individuos más que a sellos políticos. No es la era del voto al partido político, sino al candidato político. Y la gente fue a votar a Milei. Y si uno miraba lo que había pasado en Tucumán, lo que había pasado en Mendoza, en La Rioja, en distintas provincias donde los candidatos de Milei le ha ido realmente muy mal. Así que, bueno, eso también es un gran revés. Y lo otro que quería abrir como tema era la prensa. Ha habido una gran campaña de operaciones de prensa contra Milei, de todo tipo, desde un libro que le adjudica haber contratado una medium para asesorarse políticamente con Conan, su perro, que si fue verdad hay que decir que es un buen asesor político entonces, porque los resultados así lo muestran. Toda esta operación de prensa de la venta de candidaturas, el rol de Bloomberg, que al final ni apareció en la justicia a declarar por más de que fue citado. Incluso yo vi, por ejemplo, en el programa de Viviana Canosa, que le recortaron el video a uno de los candidatos de Milei que estaba explicando la simbología hindú, y le atribuyen ser nazi porque en el video aparecía no la cruz esvástica, sino la hindú. Entonces, todo este tipo de operaciones de prensa, yo supongo que se van a agudizar en lo que viene. No sé cómo lo ven ustedes. Yo veía hace un rato la cara de los periodistas. Era realmente para hacerle un screenshot, para hacer un collage, imprimirla y ponerla como un cuadro en tu casa, de modo que cuando estés de mal humor o estés triste por algo, mirás esa foto de esos rostros y te morís de la risa un rato, ¿no? Yo le veía la cara de ¿qué está pasando acá? Novarecio, bueno, toda esa gente, ¿no? Felipe Solá, había mucha gente haciendo análisis tanto en TN como en La Nación Más, estaban desahuciados. ¿Qué viene para la prensa? ¿Ustedes creen que van a ir a fondo en estos 2 meses que quedan? ¿Va a ser 2 meses de operaciones políticas peores que las que hemos visto hasta ahora? ¿Les preocupa la prensa o creen que ya ha perdido credibilidad? Si me permitís, Vicente, y ya te cedo la palabra, rápidamente, yo diría que todo lo que hicieron para destruir a Milei, le salió el tiro por la culata y en todo caso contribuyó a agigantar su figura. De manera tal que la estrategia de sus opositores va a tener que cambiar diametralmente, porque si siguen practicando la misma, se van a comer otro gomazo en octubre. Porque hicieron todo lo que pudieron, le tiraron toda la artillería pesada y los resultados están a la vista. Entonces, seguir insistiendo en una estrategia que fracasó estrepitosamente, que sorprendió al país, y que además acá hay un factor anímico y psicológico. Los mileístas y todos los que celebran esto, ahora se van a notar más como fiscales, van a cuidar más los votos, van a hacer... Yo estaba hablando con amigos que simplemente fueron a votar y me dice, hay una euforia. Y el factor psicológico influye muchísimo en el impulso militante, así como el factor psicológico derrotista. Me gustaría saber cómo va a dormir Massa hoy y con quién se va a reunir y qué va a querer decir y a dónde va a ir. Y una sola reflexión antes de pasar a Vicente, que no tiene nada que ver con esto, pero no quiero que Vicente deje de hablar de este tema que me interesa mucho. Argentina, y esto es impensado, 5 años atrás, se ha derechizado en todos los órdenes. Fíjense, el peronismo, la izquierda la representaba Grabois, el centro, o como le quieran llamar, lo más era Massa.
el progresismo socialdemócrata lo representaba Larreta, y el centro derecha lo representaba Bullrich, ganó Bullrich. En Capital Federal, el progresismo lo representaba Lustó, y el centro derecha lo representaba Macri, Jorge Macri, ganó Jorge Macri. En la provincia de Buenos Aires, Juntos por el Cambio, el larretismo perdió, y ganó el candidato de Bullrich. Y obviamente el gran ganador ha sido la derecha propiamente dicha, encabezada por Javier. O sea, que por donde se lo mire, la Argentina se ha derechizado. Y esto es un dato, a mí, después de tantos años de progresismo, tanto de Cambiemos como de, obviamente, del kirchnerismo, ha habido un giro de timón tremendo. Y bueno, nada, eso quería señalar. Y le cedo la palabra a Vicente. Supongo que en esto último coincidís. Sí, empecemos con lo de la prensa. Para mí, sí. Determinar el papel que tiene la prensa, al menos en la Argentina, en este tipo de procesos, es mirar una película vieja. Es utilizar categorías viejas para tratar de entender un fenómeno novedoso. Yo diría, son muchísimo más importantes, y ustedes lo saben por una razón generacional, mucho más que yo, las redes que lo que llamamos prensa estrictamente dicho. Desde ese punto de vista, es cierto, y era fácilmente entendible, que la gran prensa no iba a estar con Milei. Sin embargo, le dijeron que era un disparate la dolarización, que era un disparate del Banco Central, le echaron en cara lo de la venta de órganos, todos los temas que aparentemente lo iban a, no destruir, pero a atemperar lo que comenzaba a ser un fenómeno. Lo que demostró, más allá de la prensa, lo que demostró la elección de hoy es que todos esos temas, por urticantes que sean, no tuvieron ningún efecto. Es más, uno podría hacer de alguna manera el razonamiento contrario. La gente está a favor de eso porque si no, no lo hubiese votado. Yo no digo esto. Lo que digo es, importan mucho más, y creo que es el gran éxito que ha tenido Javier. Javier se ubicó desde el principio en el centro del ring, y eso me hace acordar al fenómeno de Trump y a Bolsonaro. Nadie daba un peso por Trump y teóricamente Hillary Clinton iba tranquila a un triunfo. Y otro tanto sucedía con Bolsonaro. ¿Qué es lo que lograron? Que se hablase mal o bien era otra cosa, pero estaban en el centro del ring. Bueno, Milei impuso la agenda, no dejó nunca el centro del ring y demostró que la prensa, la verdad, no incide demasiado en todo esto. De modo tal que yo no me preocuparía por ese costado. Yo creo que la gran preocupación que hoy tienen, o que la mayor o los mayores problemas de cara a lo que ha sucedido hoy para octubre, son de Patricia Bullrich y de Sergio Massa, de eso no me cabe ninguna duda. Y coincido con Nicolás que, digamos, el amperímetro, la brújula o la guía, llámenle como quieran, ideológicamente de la Argentina, se ha movido de una forma muy acusada hacia lo que podríamos llamar la derecha. A mi juicio, son categorías, tanto la izquierda como la derecha, que se han hecho acreedoras a una honrosa jubilación. Pero es cierto también que los seres humanos, digamos, todavía metidos en el año 2023, no hemos encontrado categorías que las puedan reemplazar. Son viejas, pero están aún vigentes. Desde ese punto de vista, creo que sí, que efectivamente la sociedad argentina se ha derechizado de alguna manera, cosa que está claro a partir de la elección de hoy, que ya venía de antes, ¿no? Porque hace 2 años, de la nada, Javier Milei sacar en la capital federal un reducto del progresismo, seamos honestos, sí. 20% revelaba algo. Hoy se ha transformado en un fenómeno de carácter nacional. Sí, además creo que las campañas políticas, el discurso de los partidos políticos y el tipo de candidato político ha girado hacia la derecha. Juntos por el Cambio tiene que poner a la versión más de derecha de ese espacio, que es Bullrich, por ejemplo.
además de Larreta, evidentemente, pero viene más del ala radical, o sea, no es radical, pero digamos, todo su soporte pasa por esa fuerza. Y en el caso del kirchnerismo, a lo más de derecha que pueden poner, que es Massa. Y además, fíjense, por ejemplo, que desde el punto de vista del discurso, ya no estaba vigente la idea del Estado presente, ¿no? Fue un eslogan muy utilizado en las últimas 2 décadas, por lo menos, el Estado presente, y ahora de lo que se hablaba era de menos Estado. En general, las fuerzas políticas hablaban de menos Estado. El plan motosierra. La motos, claro, exactamente. O, por ejemplo, la idea de que la inflación es un fenómeno monetario, ya nadie lo está discutiendo en la Argentina. Ya no te están verseando con que lo podemos solucionar con precios cuidados, con que podemos enfrentar a la oligarquía de los dueños de los supermercados, que son los fijadores de precios. Ese debate económico se ganó y lo ganó la posición de Javier Milei. Y desde el punto de vista ya no económico, sino de la seguridad, por ejemplo, la posición garantista, zafaronista, tampoco está vigente. Quien hoy desde la política se anime a esgrimir un discurso zafaronista está muerto. No es conveniente hacerlo. La mano dura es el discurso que está vendiendo hoy desde el punto de vista de la seguridad. Y desde un punto de vista más intangible, desde un punto de vista de lo que podríamos decir lo cultural, fíjense ustedes que no ha habido en las campañas políticas contenidos LGBT, contenidos de género, contenido feminista, no ha habido ningún estúpido haciéndose el que habla lenguaje inclusivo, no ha habido ningún hijo queer, no ha habido nada extravagante desde ese punto de vista. Y cuando uno lo compara con la campaña del 2019, la campaña de Alberto Fernández estaba saturada de pañuelos verdes, de banderas LGBT, del hijo queer, de la legalización del aborto, de Alberto Fernández queriendo hablar de todes, de lenguaje inclusivo. Bueno, todo eso parece brillar por su ausencia en el discurso político vigente, y ese es el corrimiento hacia la derecha que marca Nicolás, que no solamente es de la sociedad civil, sino que evidentemente ha tomado nota también la sociedad política, ¿no? Ahora, ¿qué piensan ustedes que va a hacer el gobierno? ¿Va a tomar nota de esto? ¿Va a aceitar el aparato clientelar? ¿Lo da ya por perdido? Yo hace un rato veía que por C5N decían que, bueno, Macri en el 2019 pudo remontar después de las PASO. Ahora resulta que Macri, que creo que pudo remontar algo así como 10 puntos, si mal no recuerdo. Sí, como, bueno, están haciendo como un operativo Macri, una cosa tragicómica, ¿no? O sea, ampararse en la experiencia de Macri desde C5N para decir, esto es lo que tenemos que hacer nosotros también, es darse por derrotados. Ahora, ¿qué creen ustedes que va a hacer mañana Massa y el gobierno? Quiero, ya que estoy con los números, Sí, escrutados el 95%. Ah, no, van por las provincias, no. Okay, no, sí. Lo que quería decir es lo siguiente. Primero, nos están viendo 16.000 personas en este momento. Segundo punto, esto es una pregunta que va muy de la mano de lo que vos estás planteando, Agustín. Si Patricia Bullrich y Massa, o los dos espacios, prácticamente están en un empate técnico. Tienen un 1% de diferencia. O sea que está abierto ese final. Pero las elecciones se ganan por un voto, y me parece a mí, no sé qué opinan ustedes, para el inconsciente colectivo, el que sale segundo por un punto es el segundo. Es el contendiente inmediato de Milei. ¿Qué le conviene a Milei? Que Patricia Bullrich o Juntos por el Cambio salga tercero, aunque sea por guarismos, qué sé yo, digamos, ínfimos, o que su contendiente sea el kirchnerismo. Yo te diría lo siguiente, Nicolás, más allá de hacer especulaciones, que por supuesto valen la pena, pero que no digo que sean infinitas, pero hay muchas variantes y muchas variables a tener en cuenta.
Aquí vuelvo sobre un dato al que hice mención anteriormente. Sigamos muy de cerca lo que pasa con la economía, porque mañana los mercados pueden reaccionar de una manera muy diferente. De acuerdo a lo que dicen algunos, hoy lo leía, por ejemplo, a Marco Buscaglia en La Nación, un economista sólido, serio, desde cualquier punto de vista que se lo analice, que daba la impresión, y es algo que no solamente piensa él, que en función de el libreto de Milei respecto de la dolarización, si hubiese obtenido un buen resultado, nadie se imaginaba que ganase a simple pluralidad de sufragios, él como candidato y su fuerza, los mercados mañana del dólar podían estallar. Ahora, ojo con eso, porque eso le complica enormemente la vida a un gobierno que si, está hablando Milei ahora, que si sale tercero, tiene, aunque hubiese salido primero, tiene los próximos 2 meses alta inflación, bajas reservas, aumento de la brecha, recesión. El gobierno tiene mucho más que perder en este momento, no por la mala elección, al margen de la mala elección, porque se ha quedado sin aire, porque económicamente no tiene resortes, y mucho más si sale tercero. Y aunque salga segundo es una mala elección. De modo tal, yo creo que de acá a octubre podemos llegar a votar el 22 de octubre con una elección de arriba de 2 dígitos y con una situación de reservas muy complicada. Unido a otro tema, gran incógnita, se va a develar en los próximos días qué va a hacer el Fondo Monetario con estos resultados. Ojo, porque el Fondo Monetario no dijo que les va a dar sí o sí los famosos 7.500 millones de dólares. Y además, ¿qué le va a exigir a Massa en esta circunstancia? ¿Le exige una devaluación? Aquí hay un dato, para mí, un combo económico que mañana pasa a ser, y por bastante tiempo, el dato fundamental para evaluar la próxima elección. Bueno, miren, de hecho, y siguiendo en ese tema, acá Infobae acaba de publicar esta nota. Tras el resultado de Javier Milei, el mercado espera una fuerte suba del dólar y mucha volatilidad. El resultado más alto de lo esperado para el candidato de La Libertad Avanza es considerado un escenario disruptivo para los inversores y esperan repercusión en bonos y acciones y más presión en los distintos tipos de cambio. Así que, bueno, se ve que va a tener un impacto en ese sentido. Pero ahora, ojo, eso a quien perjudica no es a Milei, es al gobierno. Es al gobierno, exactamente. A quien perjudica es el gobierno. O sea, el gobierno es el que tiene el peor escenario independientemente de la mala elección de hoy. O sea, es el que tiene toda la de perder. O sea, sí. En síntesis, el próximo presidente va a ser o Javier Milei o Patricia Bullrich. Yo estoy convencido, lo vengo diciendo hace un año, me puedo equivocar. Sí. No tiene ninguna probabilidad en segunda vuelta de ganar el kirchnerismo una elección presidencial. Eso no quiere decir que no pueda llegar a la segunda vuelta, pero me cuesta trabajo suponer que pueda, en este contexto, Massa ser electo presidente de la nación. De la misma manera, y me equivoqué ya, o evidentemente en función de esto podría no ser cierto, yo estaba convencido que ganase la interna de Juntos por el Cambio tenía las mayores probabilidades de ser presidente. Hoy, a la luz de los resultados, eso hay que reverlo. El señor Javier Milei hoy se proyecta como un candidato para el balotaje, y no solamente es posible, hay un grado de probabilidad, y entre lo posible y lo probable hay un abismo de diferencia en términos del análisis político. Milei pasa a tener una probabilidad alta de ser el próximo presidente. ¿Por qué no? Sí. Vicente, ¿crees que es el fin del kirchnerismo? ¿O puede haber algún legado? Máximo Kirchner, por ejemplo, podría, de aquí a 4 años, resucitar de alguna manera ese espíritu. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque recién La Nata acaba de afirmar este es el principio del fin del kirchnerismo, algo que de todas maneras se había dicho también en el año 2015, ¿no? Así es. Yo me niego en general a
a labrarle un acta de defunción a las distintas variantes. Primero, el peronismo ciertamente no es el fin del peronismo. No. Pero debe ser una de las peores elecciones que ha hecho el peronismo en su historia. Uh-huh. ¿Qué pasa con el kirchnerismo? Yo me acuerdo que en el 2015 suponíamos muchos que era el principio del fin. Yo, obviamente, reconozco, como tantas otras cosas, me equivoqué. Creo que la derrota que estamos analizando, vamos a ver qué pasa en octubre, podría hacernos pensar una vez más que es el fin del kirchnerismo. Pero eso me parece que está directamente relacionado, Agustín, con la performance de un gobierno que viene, que si no es kirchnerista, en la medida en que tenga un mínimo éxito, yo creo que ahí sí uno le puede labrar un acta de defunción. Pero Sí. pensemos lo que obró el desastroso gobierno de Macri. Resucitó un muerto. Totalmente. Mirá este dato de lo cual en general no he visto que se haya hablado mucho todavía. Kicillof es el candidato más votado en la provincia de Buenos Aires. Píparo está segunda. ¿Sí? O sea, Bueno, te explico, Agustín. Está segunda sí, a título individual, a pero si título vos sumás individual. los votos de Claro. Grindetti y Ok. Santilli, ojo, hizo una buena elección, Píparo. Sacó Sí, no me lo esperaba. 20%. 20, hasta donde Excelente. yo la última vez que lo vi. ¿Cuánto dice ahí? Yo A ver, lo ahí te tenía como digo. 20. Ahora, Ahí te digo. hoy estaba Grindetti, que apenas le ganó a Santilli por un margen ínfimo, Perdón, más o menos mm, orillando los 30 puntos, 28, 30 puntos entre los dos, pero Kicillof sacó 35 más o menos. acá está. Kicillof el 36,8%, Píparo 24%. Mirá vos. Sí, Muy buena elección. la Bueno, verdad que sí. creo que hay dos cosas ahí. La elección de Píparo es literalmente excepcional. Con esa elección es muy difícil pensar, si lo repite en octubre, que Kicillof pueda perder la Claro, provincia de Buenos Aires. claro. Sí. Salvo que exista el cálculo político de muchos mileístas que digan, bueno, me tapo la nariz, le doy el voto a Juntos por el Cambio en provincia para que no conserve el bastión de la provincia de Buenos Aires, el kirchnerismo, y terminar de masacrarlo. Pero eso supondría, pero que por supuesto puede suceder, que ocurriese un fenómeno en general no visto, un corte de boleta mucho mayor al habitual. Exacto. ¿Cuántos sacó el que Juntos por el Cambio, Agustín? Si tenés la misma placa a mano, si no, no te preocupes. ¿En dónde? Entre Perdón, ¿en dónde? Grindetti y Sí, Santilli, que el yo calculo van a 32%. unificarlo. Mira, ¿Cuánto? Unión por la Patria, casi 37%, casi. Y Juntos por el Cambio, 32%. La Libertad Avanza, 24%. Tendría que haber un 5% de corte y habría que ver qué pasa con el indeciso. Sí, puede ser. Puede ser. ¿Y en qué contexto se vota, no? Porque imaginemos que el grado de inseguridad que vivimos crezca, no digo de manera exponencial, pero de manera acusada, y votemos en un país con 11 o 12% de inflación en octubre. Guarda. Ahora, hay un tema que hoy comentábamos, más o menos cada uno dio alguna pincelada. ¿Qué debería hacer la oposición y si los ataques y si la prensa y si debería satanizarlo o cambiar la estrategia, etcétera, etcétera? Ahora, mi pregunta es al revés. ¿Qué tiene que hacer Milei de acá a octubre? Hay una frase famosa de Guillermo Vilas, un tenista que Agustín no debe saber ni quién fue, pero fue un tenista muy de moda en la década del 70, parte de los 80, fue una estrella, ganó la Copa Davis, yo no conozco de tenis. Él tenía una frase que yo la uso siempre porque me encanta. Él decía, tenista argentino, para que los que nos ven de afuera, si vos jugás al tenis y le pegás con el mango y ganás, seguís pegándole con el mango. Claro. Entonces, Milei tiene que seguir haciendo lo mismo o tiene que ya, en calidad de presidenciable, acomodarse de otra manera. No, yo creo que él va a seguir haciendo lo mismo.
y creo que si le ha ido bien contra... Él dice, ¿cómo es que dice él? Yo soy un error del sistema, ¿no? Yo soy un error Un del error tipo sistema, 2 un error tipo 2, que él dice que algo así. en matemática o en no sé qué disciplina, Sí, el error tipo sí, 2 sí, sí, es, según lo explicó Milei muchas veces, sí. cuando vos haces todo mal y te sale bien. Dice, Exacto, yo quiero reventar el Estado, soy liberal, soy economista, no hay nada más aburrido que un economista y la gente me para no puedo caminar por la calle de la cantidad de selfies que se quiere sacar la gente. Soy todo lo que está mal y sin embargo, mirá el éxito que estoy teniendo. Es en bueno, matemática, creo, yo no sí, es mi tema, creo que sí, se conoce el error tipo 2 como... También está el contrario, cuando haces todo bien y te salió mal el resultado. sí, 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 sí. Pero ¿qué debería hacer mi Exactamente. ley? ¿Lo Entonces, mismo entonces, o modificar algo? no, yo no me animaría en este momento a asesorar a alguien que acaba de dar semejante batacazo. O sea, yo creo que, a ver, si las cosas le han salido bien contra todos los pronósticos y teniendo encima esto que él llama el error tipo 2, que hace todo mal, pero sale todo bien, y bueno, mira, que siga hablando con los perros, como dicen en los medios de comunicación que hace. Yo creo que tiene que seguir por la misma línea. Creo que. Ahora, hay una pregunta que en los medios de comunicación creo que le van a insistir mucho, porque era una de las preguntas que le hacían últimamente, que era, bueno, y si usted llega a ganar la presidencia, ¿cómo va a gobernar? Claro. ¿Cómo va a gobernar? Y esta pregunta ahora adquiere un color mucho más real. En otro, digamos, antes de las PASO era una pregunta muy especulativa, pero ahora se convierte en una factibilidad mucho más concreta. Y él tendría que afinar un poco, creo que esa respuesta. Pues esa respuesta hasta ahora ha sido muy abstracta y como era abstracta la posibilidad de Milei de pasar a una segunda vuelta y esa posibilidad ya no es abstracta, sino que es bastante factible, entonces esa respuesta él tendría que tratar de articularla de otra forma porque lo que él suele decir es yo haría una alianza con el pueblo argentino y empezaría a generar una especie de mecanismo de democracia directa, ¿no? O sea, llamar a defender a referéndum, a consulta popular constantemente, y es imposible gobernar así. Es decir, cualquiera sabe que eso realmente no es algo que se pueda hacer todos los días para lo que uno necesita cuando gobierna. Ahí es donde yo diría hay que cambiar un poco esa parte del discurso. ¿Cómo lo ves, Vicente? Mirá, me sacaste, para hablar de discurso, me sacaste el discurso. Yo justamente iba a plantear eso. Más allá de que, por supuesto, sería una osadía de nuestra parte a alguien que obró tamaño resultado electoral, darle lecciones de lo que tiene que hacer de ahora para adelante, hay un dato que es objetivo, que no tiene nada de subjetivo, porque eso no lo puede cambiar Javier Milei, aunque gane en octubre y gane un balotaje. Y es lo siguiente, él no va a tener prácticamente ningún senador, va a tener, cualquiera sea su elección, un grupo en diputados que va a ser la tercera minoría lejos, no va a tener ningún gobernador, hasta donde me alcanza el entendimiento, de modo tal que eso, que es, a mi juicio, el principal o el talón de Aquiles, no el principal, el talón de Aquiles que tiene, el único talón de Aquiles que tiene serio y cierto Milei, es que no tiene las cámaras, no tiene los gobernadores. Es un dato. Y eso es inmodificable. Con lo cual, ahí evidentemente estoy totalmente de acuerdo con vos, algo tiene que hacer, porque se me ocurre, y no hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta que sobre ese eje es donde va a machacar tanto el gobierno como Juntos por el Cambio, diciendo, miren, lo votaron, está bien, hay una reacción de ley, porque tampoco pueden decir el pueblo es tonto porque, digamos, creen en la democracia, creen en las mayorías, bueno, la mayoría de mi ley, pero lo que sí pueden decir es, cualquiera sea la elección que haga, ojo, porque este señor va a ser presidente, pero no va a tener un solo gobernador, no va a tener un solo senador y va a tener muy pocos diputados. Ahí hay un dato, para mí, es realmente la pregunta. Vos hiciste dos, me parece,
dos temas, uno al principio y uno al final, que son fundamentales. El ausentismo. ¿Cómo vota? ¿Por qué dejó de votar? Segundo, ¿qué va a hacer Milei cuando le hagan esta pregunta? Porque gobernar por el pueblo argentino es una generalidad que valía hasta hoy. A partir de hoy, no. Sí. Pero Vicente, hay un tema que no tocaste que me hubiese gustado mucho conocer, que lo trató Agustín, pero no hiciste ninguna alusión. ¿Vos creés que Milei tiene que seguir tal cual viene cabalgando o tiene que modificar un poco aspectos de su perfil, de su discurso, de lo que fuere, dado que ahora ya está, ahora estamos jugando en serio? Ya el partido amistoso se terminó. Ahora ya estamos jugando la final. Yo te diría lo que yo haría, pero no quiero dar consejos porque sería... No, pero estamos especulando, analizando. Primero, trataría de determinados temas que han puesto sobre el tapete, bajar un poco los decibeles o explicarlos mejor. Por ejemplo, que la dolarización no la va a hacer si gana el día de +1. Que el Banco Central no lo puede cerrar el día de +1. Esas son cosas muy importantes. Hasta ahora valía la generalidad. Ahora tiene que empezar, yo diría, a precisar, ¿no? Precisar mejor, precisar de una manera más acabada esos temas que puso sobre el tapete, que son muy polémicos, que le pueden haber jugado a favor, no sé si le jugarán en contra, pero van a ser los temas que salgan en la campaña. Mire, si usted es presidente, mañana dolariza, bueno, eso no quedó claro y es evidente cuando uno habla con Milei que no va a dolarizar al día siguiente. Me parece que es una cuestión de precisiones, no va a cambiar el discurso y haría mal si cambiase el núcleo duro, el corazón del discurso, pero me parece que tiene que hacer determinados ajustes porque se le vienen encima temas que ahora es un candidato probable, es el más votado. Chicos, perdón, una sola. Sí. A ver. No, te quería decir, 83.10% de mesas escrutadas, estamos ya en la instancia final. Javier tiene el 30.81%, o sea, ha ido bajando un poco del guarismo en el cual empezamos hoy. Le sigue Patricia Bullrich con 28.07%, o sea, Javier casi le saca 3 puntos. Es casi imposible pensar que con los 17 puntos que faltan escrutar, Javier deje la delantera. Pero le lleva 0.4% de ventaja. O sea, es muy modificable. El segundo y el tercero todavía no está definido. El segundo y el tercero todavía no. Quiero saber cómo vienen ustedes con el tiempo, porque ya hemos cumplido 1 hora y no quiero abusar del tiempo de ustedes. Tienen algunos, porque ha salido un video de Milei hablando, el discurso de Milei, entonces se me ocurre que lo podemos poner aquí mismo en vivo, escucharlo juntos, mirarlo y después hacer algún análisis y ya cerrar. Pero no sé si ustedes tienen tiempo, entonces se los consulto con total libertad, díganme si pueden o no. Sí, yo puedo. ¿Vos, Nico, cómo venís? Con toda la Coca-Cola que me tomé, estoy totalmente desvelado. Aparte estoy excitado con todo lo que me pasó. Acá son ya las 5 de la mañana. Yo solo espero que los vecinos no me maten, ¿viste? Porque acá estoy en un edificio donde tengo gente a todos lados. Espero que no me maten. Bueno, voy a poner acá el video entonces. Voy a poner el video. Denme un segundo, por favor. A mí es una cosa que me impactó muchísimo. Y digo, nadie es capaz de hacer esto, salvo con el aparato clientelar tradicional. Fue el apoteósico cierre de campaña de Milei en un Movistar Arena, o sea, en un estadio cerrado. Digamos, Massa tenía pensado, después suspendieron a raíz de la muerte de esta chiquita que mataron en el conurbano, tenía pensado cerrar en el Teatro Argentino de La Plata, que es un teatro para 1.200 personas, y Patricia Bullrich cerró ante 1.000. Larreta no cerró, no llegó a cerrar, pero Milei hizo, y abarrotado de gente entusiasta en una suerte de festividad que creo yo agotó toda la capacidad del estadio
que me parece que era alrededor de 15.000 personas. Algo se olía, se olfateaba en el ambiente. Ahí está de nuevo el video. A ver. Antes que empiece a hablar, mientras cantan los chicos, les cuento. Milei 30-73 y Bullrich se alejó un poco más de Massa. O sea que quedan muy pocos puntos. Todo parecería que Massa queda tercero. Como diría Javier, que lo dijo muchas veces, si ganamos le mandamos a la vez al kirchnerismo, si Massa sale tercero. Sí. Quiero darles las gracias a todos los que vienen apostando desde el año 2021 en crear un proyecto liberal con proyección nacional y que llegue a ser gobierno. Además, también quiero darles las gracias a todos los que se fueron sumando durante el año 2022. Y así hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al kirchnerismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorra e inútil que hunde este país. Viene a su estilo. Obviamente, también deseo darle las gracias a todos los fiscales que hoy han defendido con uñas y dientes cada uno de los votos por una Argentina liberal, pese a las continuas trampas de la vieja política, la de buenos y la de malos modales. Por otra parte, también deseo darle las gracias a nuestros equipos de trabajo que mientras que se nos acusaba de no tener equipos, somos el único espacio que hizo una presentación concreta y completa de un programa de gobierno. Vaya equipo que hemos armado para poner de pie a la Argentina. Naturalmente, también siempre es muy importante el rol de los afectos, el rol de los amigos, el rol de 540, que algún día lo sabrán, el rol del jefe, porque sin el jefe esto no hubiera sido posible. Y se imaginarán a quiénes también. A mis hijitos de cuatro patas, a Conan, a Murray, a Milton, a Robert y a Lucas. Y para que esto sea una fiesta completa, aquellos que han armado esta verdadera fiesta, a ese tercio de los argentinos que han decidido que la libertad avanza sea de la expresión que cambie la Argentina. En definitiva, lo que les quiero contar es que estamos frente al fin del modelo de la casta. Ese modelo
basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar, cuya máxima expresión es esa aberración llamada la justicia social, que es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley, pero además está precedida de un robo. Ese modelo que se traduce en fuerte déficit fiscal, donde Argentina, de los últimos 122 años, tuvo déficit durante 112, donde además, desde inicio del siglo XX, Argentina tuvo 22 crisis, donde 20 son de origen fiscal, donde a veces el déficit fiscal es alto y en otras veces es obscenamente alto. Y que eso se traduce en crisis de endeudamiento, ya que cuando no se lo puede financiar más con deuda, a pesar de su inmoralidad, se traduce en defaults. Luego recurren a la emisión monetaria. Y es así que desde que tenemos Banco Central le quitamos 13,0 a la moneda, podríamos quitarles 3 más próximamente. Tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. Y cuando también se les termina el chiste de la maquinita, terminan recurriendo a subirnos los impuestos, siendo hoy Argentina el país con la presión fiscal en blanco más alta del mundo, haciendo que Argentina sea absolutamente inviable, donde tiene cerca de 170 impuestos y cerca de 70.000 regulaciones, donde no favorece a nadie que quiera hacer un negocio de bien, un negocio honesto, y solo favorece a los ladrones y a los prebendarios y a los amigos del poder. Por lo tanto, hoy nos hemos puesto de pie para decirle basta al modelo de la decadencia. Hoy dimos el primer paso para la reconstrucción de la Argentina. Y todo esto está manifestado en un conjunto de logros y de métricas sobre la elección de hoy. No solo hemos sido la fuerza más elegida en términos individuales. Pensar que hasta hace 2 semanas venían operándonos diciendo que ni siquiera íbamos a estar terceros. Ok. Y en ese sentido, no solo que nos hemos logrado imponer individualmente, sino que además hoy somos la fuerza más votada, porque somos la verdadera oposición, somos los únicos que queremos un verdadero cambio. Porque recuerden, digamos, una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre, con los mismos que han fracasado siempre, con los mismos que vienen fracasando hace 100 años en las ideas y hace 40 años que están todos en el Estado, los de buenos y los de malos modales. Por lo tanto, además, somos el vehículo idóneo, no solo para terminar de sepultar el kirchnerismo, sino que somos los únicos que estamos en condiciones de sacar a la Argentina adelante. También dijeron que no teníamos estructura, que no podíamos enfrentar una elección. Y hoy, 17 de 24 distritos se pintaron de violeta con La Libertad Avanza. Es más, con estos números estaríamos en condiciones
de tener 8 bancas de senadores y tendríamos más de 35 diputados. ¡Pasa que hemos armado una fuerza! Pero es interesante también mencionar que hoy el segundo candidato más votado de la provincia de Buenos Aires es la señora Carolina Píparo. Todo lo que está marcando son cosas que ya veníamos anticipando nosotros acá en este vivo. Y que depositamos en ella toda nuestra confianza para arrebatarle la provincia de Buenos Aires al kirchnerismo y echarlo a Kicillof. En definitiva, quiero decirles que si seguimos trabajando con esta pasión, con este profesionalismo y por sobre todas las cosas, con este amor por las ideas de la libertad, estamos en condiciones de ganarle a la casta en la primera vuelta. Y en ese sentido, tal como nosotros seguimos sosteniendo, proponer una verdadera alternativa de cambio, porque el único cambio verdadero somos nosotros, porque una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pero, a diferencia de aquellos que no son más que un conjunto de eslogans salidos de un focus group, que son unos embusteros, porque si yo hubiera seguido esa metodología, yo recuerdo que cuando empecé a salir en televisión hace unos 10 años, ser liberal era una mala palabra. Ser liberal era casi motivo de insulto. Y ahí, claro, si me hubiera seguido por un focus group, hubiera sido socialista. Preferí dar la batalla. Entonces, es muy importante para nosotros recordarles a todos ustedes y a todos los argentinos de bien, a los que ya se han sumado a esta lucha por la libertad y a todos los que se van a sumar también a partir de octubre para poner de vuelta de pie este país. Quiero recordarles cuáles son nuestras ideas. Tal como lo dice el máximo prócer de las ideas de la libertad, Alberto Venegas Lynch, hijo. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia entendida como libre entrada y salida, la división del trabajo y la cooperación social, donde solamente es posible ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, y donde los resultados están a la vista, porque aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. Es más, para aquellos que viven hablando de la desigualdad, el decil más bajo de la distribución en los países libres está 11 veces mejor que su par en el país reprimido y mejor que el 90%.
de la población del país reprimido. Pero no solo eso, tienen 25 veces menos de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Y como un dato adicional no menor, la gente vive un 25% más. La pregunta es, ¿por qué entonces le temen al modelo de la libertad? Y le temen al modelo de la libertad porque es el modelo que termina con el robo de los políticos, que termina con el robo de la casta política, termina con el robo de los políticos ladrones, con el robo de los empresarios prebendarios, con el robo de los sindicalistas que entregan a los trabajadores, porque se termina el curro de los micrófonos ensobrados, hijos de la pauta, y se termina también con los profesionales truchos que venden sus servicios a los sicarios de la política. Por lo tanto, quiero cerrar este espacio invitando a todos los argentinos de bien que se sumen a esta verdadera expresión de cambio, que se sumen a esta verdadera vocación de progresar y que no me vengan a decir que no se puede. Porque cuando en 1853 se escribió la Constitución bajo las ideas de Alberdi, que le hubieran dicho que no se puede. Y sin embargo, cuando se puso en marcha en 1860, luego de 35 años, Argentina se convirtió en la primera potencia mundial. Por lo tanto, que no me vengan con que no se puede. Sí que se puede. El problema es que hoy la solución está en manos del problema, que son los políticos. Los políticos no son la solución, son el problema. Y no quieren aplicar la solución de las ideas de la libertad porque va en contra de sus intereses. Por lo tanto, si ellos no quieren cambiar, ¡vamos a sacarlo definitivamente! En definitiva, recordemos que no podemos esperar resultados distintos si siempre hacemos lo mismo. No importa que sea con buenos o malos modales. Basta de la falacia dominen de la discusión de las formas. Discutamos contenido, el contenido que ustedes no tienen y que a nosotros nos sobra. Por lo tanto, invito a los argentinos a sumarse a la revolución liberal, que va a hacer que en 35 años Argentina vuelva a ser una potencia mundial. Muchas gracias y ¡viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Se viene el partido de mi guitarra, de tu gobierno. Bueno, a ver, alguna impresión inicial y les paso rápido la palabra. El discurso se mantiene tal cual lo hemos escuchado, no solamente desde esta campaña, sino incluso desde la anterior. Es la misma línea argumental, es un discurso además con ribetes intelectuales, ¿no? No es un típico discurso partidocrático. Aquí trata de citar algunos pensadores, algunos intelectuales, incorporar discusiones abstractas como la de la justicia social, por ejemplo. Es decir, no se ha movido un perímetro, no se ha movido un solo centímetro, quiero decir, de lo que habitualmente escuchamos de Milei, tanto en las entrevistas como en los discursos públicos. Por otra parte, remarcó el papel de Píparo, porque es la primera vez probablemente que un candidato de su espacio, que no es él mismo, ha hecho una buena elección. Yo creo que la de Marra también ha sido aceptable. En Ciudad. Creo que Marra debe haber estado como en 15 puntos más o menos, 14 puntos. Yo sinceramente pensé que iba a ser menor a 10, mirando lo que pasó con los candidatos de Milei en el resto de las provincias. Pero bueno, en este caso, Milei habló sobre el rol de Píparo, sobre los resultados de Píparo. Fue un discurso de triunfo, un discurso donde se le pide a la gente que confíen, que ellos tienen contenido,
un proyecto, un plan y un equipo, y se metió contra las operaciones de prensa, que era también lo que teníamos pensado que iba a ser. No escuché fundamentalmente nada nuevo, sino lo que esperaba escuchar, básicamente, y no sé cómo lo vieron ustedes. Lo veo de la misma manera que vos, Agustín. Yo sospecho, pero por supuesto puedo equivocarme, que es, no digo el último discurso de un primer capítulo que se cierra hoy, pero tomando al pie de la letra el vaticinio, uno de los vaticinios que hizo Javier Milei, habló de que podrían tener 8 senadores y 35 diputados. Sí, sí. Respecto de lo que hoy tiene, es un crecimiento exponencial. Respecto de la gobernabilidad, no le sirve para nada eso, no le sirve muy poco. Con lo cual, insisto, me parece que ese discurso necesariamente va a tener, no en el fondo, pero sí en las formas, que no sé si atemperarse, pero sí hacer precisiones más rigurosas, no porque no lo sea, sino porque no era el momento de hacerlos en esta primera campaña. Y a partir de aquí me parece que sí van a ser necesarios. Fuera de eso, es el discurso, es un discurso no triunfalista, es el discurso de un triunfador, pero contra todo lo que podían pensar muchos, muy moderado después de todo, porque en definitiva no cargó lanza ristra en contra del kirchnerismo así abiertamente, ni Juntos por el Cambio, dice buenos y malos modales, pero en definitiva, a la luz de lo que conocemos de los políticos argentinos que no discuten ideas, sino que se gritan, la verdad que es un discurso a lo Milei, pero es un discurso que a mí me pareció justo para la ocasión. Sí. ¿Nico? Bien, me conmovió porque lo conozco hace tantos años y creo que algo hicimos para empujar esto desde nuestro modesto lugar. Para mí, que soy tan de derecha, fue demasiado liberal, pero estoy acostumbrado a escucharlo a Javier, y fue precisamente un discurso que ya lo hemos escuchado en diferentes ocasiones. Me sorprendió solamente una cosa, que a la luz de los acontecimientos de inseguridad de esta semana, no haber dicho absolutamente nada respecto, que él lo dice, suele decir, abrevar en dejar el zafaronismo, el garantismo, él habla de la mano justa, el que las hace las paga, viene con eso y hoy no dijo nada, que a lo mejor haber complementado un poco eso, habidas cuenta de que fue un tema que transitó en los medios de toda la semana. Coincido con Vicente en que, a ver, conociéndolo a Javier y conociéndolo en el trato personal, yo me hubiese imaginado un Javier que, si bien es alguien eufórico y con histriónico y con un temple beligerante, después de semejante elección, hubiese imaginado un Javier vociferante, y sí, tuvo aspectos, tuvo algunos rasgos de arenga, pero fue un discurso bastante atemperado para lo que yo esperaba. No sé si a propósito o por el agotamiento y el estrés de lo que implica una campaña y el fin de la campaña, y dormir mal y estar recorriendo todo el país como lo hizo. Es decir, desconozco si fue pensado o es sencillamente su estado de energía física, pero sí lo noté más atemperado que lo que yo hubiese imaginado. Después fue el Milei actual, y esto me parece que nos contesta una pregunta que hoy nos hicimos. ¿Qué va a hacer Javier de acá en adelante? Y me parece que va a ser lo mismo, porque hoy ya podría haber matizado y sin embargo fue el Milei de siempre, con algún rasgo por ahí un poco más sereno, pero apenas, ¿no? Sí, mira, hace muy poquitos días hablé con Javier, hace creo que 4 días, porque lo estaba buscando Tucker Carlson, periodista de los Estados Unidos, periodista político más importante,
a través mío me llega el pedido de contacto con Javier y le mando un mensaje. Le digo, Javier, te está buscando Tucker Carlson porque quiere hacerte una entrevista. Y me dice, mira, estoy con el cierre de la campaña, no tengo un segundo. Lo vemos después. Bueno, ahora seguramente Tucker Carlson va a tener más ganas todavía de hacerle la entrevista y ojalá que se pueda hacer. Y lo que te digo con esto es que Javier estaba agotado, porque imagínate, para no darle una entrevista a Tucker Carlson es que no das abasto. No das abasto. Entonces, quizás era que estaba efectivamente muy cansado o quizás es parte de una estrategia de moderación en las formas, no en el contenido, porque el contenido ha sido el mismo. Ahora, sí hubo una variación en el contenido, sí hubo, que me estoy dando cuenta ahora, que es que Javier constantemente en todas las entrevistas decía algo más o menos así. Si nosotros entramos en segunda vuelta y tenemos posibilidades de entrar en segunda vuelta, nosotros ganamos la elección. Estás hablando con el próximo presidente de la Argentina. Ese era el eslogan que él utilizaba constantemente y lo decía siempre de la misma forma como si se lo hubiese aprendido de memoria. Ahora no habló de la segunda vuelta, ahora habló de que tenía posibilidades de ganar en primera vuelta. Fíjense que está redoblando la osadía. Ya era osado decir antes de las PASO que podía llegar a segunda vuelta y que si llegaba a la segunda vuelta podía ser el próximo presidente de Argentina, pues ahora redobla la osadía, dice yo puedo ganar en la primera vuelta incluso, ¿no? O sea que quizás va a jugar la carta del triunfo de una manera en principio desmesurada, ¿no? Pues pensar que con esos guarismos puede ganar en la primera vuelta me parece una desmesura total. Pero bueno, hace poco era una desmesura total 30 puntos, ¿no? Así que bueno, chicos, como para ir cerrando, si quieren cerrar con algún comentario, lo que ustedes quieran, alguna conclusión, algún apunte que piensen que haya quedado fuera, ya llegamos 1 hora 34 minutos y tenemos prácticamente 17.000 personas en vivo. Este vivo ha sido un verdadero éxito, así que todo suyo, un comentario final, lo que ustedes deseen. 2 palabras. Sí. Fíjense que tanto criticamos a las encuestas, con razón, pero habría que quebrar una lanza en favor de un momento de esas encuestas. ¿Qué quiero decir con esto? Hace un mes, poco más o menos, no pocas casas encuestadores hablaban de 3/3, que después, por alguna razón, abandonaron. Y si uno pasa revista a las últimas, los últimos datos o los últimos números de las 10 o 12 o 15 encuestadoras, ninguna reflejaba los 3/3 que tenemos. Estamos ante un fenómeno de 3/3, 31, 33, 27, 30, 27, 26 y pico. Sí. Claramente, es decir, en algún momento tuvieron razón. Pero yo creo que eso, de alguna manera, fue por casualidad, porque hay inventado, hay mucho dibujado. En definitiva, los 3/3 existieron al margen de las encuestas, pero en algún momento lo reflejaron. Cuando dejaron de reflejarlo, resulta que lo que habían dicho tenían razón. Me parece casi paradojal, ¿no? O para utilizar la voz popular, no es una paradoja, es una parajoda. Y creo que también Cristina Fernández de Kirchner había hablado de un escenario de 3/3. Así que también Cristina le ha pegado a los resultados, ¿no? Estoy viendo acá, había 90 puntos escrutados. Bueno, ahora me cambiaron la pantalla. Javier le llevaba 2 puntos a Patricia y Patricia le llevaba 1 punto a Massa. Entendiendo, repitamos, que estos espacios acumulan a todos los candidatos que participaron de la interna, que a diferencia de Javier no tenía contendiente, o sea, fue solo, lo cual... Mira, perdón, acá tengo todos los números. En términos de fuerza política, con el 90,5% escrutado, La Libertad Avanza de Javier Milei, 30,38%, Juntos por el Cambio, 28,23%, y Unión por la Patria, 27,02%. Un gran triunfador y 2 grandes derrotados. Sí, totalmente. Sí. Totalmente.
No, una reflexión casi diría geopolítica. Nos venimos quejando o lamentando de que el mapa de América está teñido de rojo desde Canadá a la Argentina. Y pareciera que desde el cono sur empieza a gestarse la contrarrevolución. Estoy medio romántico hoy. Pero si esto se da en Argentina, se ha dado en las últimas 2 elecciones de Chile, Uruguay a su manera, Paraguay, es decir, lamentablemente perdió Bolsonaro, pero digo, empezamos ojalá que desde abajo hacia arriba empecemos a revertir esto. Yo reitero, me pareció mesurado no solo Javier, sino la gente, los acólitos que allí estaban, no los vi con una euforia como la que yo esperaba. A lo mejor están festejando desde temprano, están cansados, estuvieron todo el día militando, fiscalizando, pero esto ha sido una patada tremenda a la partidocracia, a los periodistas, a los operadores. Esto ha sido un cachetazo tremendo y creo que tiene todas las de ganar. Sobre todo, bueno, vamos a ver qué pasa. Hay que ver qué pasa mañana, como dijo Vicente, con los mercados. Eso, yo creo que el que peor va a dormir hoy va a ser Massa. Y después veremos cómo sigue. Pero nada, no tengo mucho más para decir, que manifestó una tremenda alegría acompañada de una gran sorpresa. Yo era bastante optimista en cuanto a que iba a ser una buena elección, muy buena elección. Nunca me imaginé atacazo, esto no estaba en los planes. Y debo ser sincero, si bien siempre apoyé por él, nunca imaginé que realmente tiene posibilidades muchas y muy ciertas, concretas, verosímiles, tangibles, de ser el próximo presidente de Argentina. Sí. Esto es un hecho fuera del programa. Algún día, con tiempo, cuando pase el tiempo, tendremos la serenidad de analizar este fenómeno con mayor tranquilidad, porque ha sido tan veloz la figura de Javier y su crecimiento, que, bueno, habrá que ver cuáles son las cosas podemos pensar, pero hacer un análisis profundo me parece que el cimbronazo, el batacazo y la velocidad con la que se dieron los acontecimientos exceden a hacer un análisis profundo, solamente por ahora tirar pinceladas, pero me voy a dormir contento, muy contento. Muy bien. Agustín, fíjate, recién apareció, yo soy un burro tecnológico. Sí. Dólar cripto 700. Sí. Eso, ojo, ¿no? Sí. Por eso es que lo puse, alguien lo puso allí en el chat y lo puse en vivo en ¿Y pantalla. cuánto estaba? 700. No, y antes. No. Estaba el dólar cripto de alguna manera se empareja con el blue. Pero esto vamos a ver, por eso es un indicador. Dar. Es un indicador de lo que puede pasar con el dólar mañana cuando abran los mercados. Nos vamos a ir, miren, con la tapa de Infobae, nos vamos con esto. Sorprendente elección de Javier Milei, lidera las PASO con más del 30% de los votos. Lo siguen Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. Parece un sueño. Sí. Parece un sueño. Y aparte, miren lo que es la foto que han puesto. Sí. No, y una cosa más que quería comentar. Él peleó solo prácticamente contra todo el establishment periodístico. Y sabemos que y Vicente es un experto en estos asuntos del poder, alguien que está muy cerca del poder, las piezas se empiezan a acomodar. Aparecen los sponsors, aparecen los periodistas, aparecen empresarios, aparecen militantes, aparecen aspirantes a ministros. O sea, yo creo que no veo a un Javier luchando, digamos, David contra Goliat ahora. Creo que va a estar fortalecido por un aparato superior al que peleó hasta el día de hoy, precisamente por la cercanía del poder que va a tener
en la disputa por el poder concreto. Eso me parece que también es algo que digamos, tiene más herramientas para triunfar en las próximas contiendas. Y Juntos por el Cambio ha quedado desdibujado. Más allá de que Patricia Bullrich diga gané yo, ha quedado muy desdibujado todo esto. Así que bueno, nada. Digamos que este triunfo le va a dar viento de cola. No sé, Vicente, vos coincidís en que se le va a empezar a acercar gente, pesos pesados, habidas cuentas de esto, que ya lo coloca como un presidenciable puro y duro. Yo no creo que vaya con la contienda con el mismo aparato que fue ahora. Yo creo que ahora va a tener otra envergadura su estructura. No quiero, pues ya es tarde, pero en eso merecería otra conferencia, otro ciclo, lo que quiera llamársele. Yo eso no coincido. Creo que se le va a acercar gente que antes no estaba, pero creo que esto, es decir, el hecho de que los enemigos de Milei, la casta, los intereses creados, se den cuenta de que algo que les parecía imposible está a la vuelta de la esquina y es que pueda ser presidente, yo creo que va a haber una campaña de demonización enorme, Nicolás. Pero bueno, sería largo. Bueno, entonces, nada, nos vamos con esta imagen, ya lo seguiremos hablando en otra oportunidad. 30%, más de 30% de los votos se lleva Javier Milei. Y además de esta buena noticia, les cuento otra buena noticia para cerrar. Este canal ha llegado a los 2 millones de suscriptores en este vivo. Así que un hito para el canal. Mientras estamos conversando con Vicente y con Nicolás, el canal ha llegado a los 2 millones de suscriptores. Así que esto va a ser un archivo histórico para este canal. Vicente, muchísimas gracias por haber estado esta hora y 45. Y Nicolás, gracias también a vos. Han sido muy amables. Lo he pasado muy bien y hemos tenido mucho público. Muchas gracias. Viva la libertad, carajo. Hasta la próxima. Chao. Chao, chao. Si te gustan mis videos, si te gustan mis libros, si te gustan mis conferencias, yo ahora voy a estar abocado en este canal de YouTube a dar una serie de videos todas las semanas durante todo el tiempo. Ello requiere de tiempo, de preparación, además de todas las actividades intelectuales que uno lleva adelante. Si estás de acuerdo con lo que hago, si te sentís identificado y representado, ten en cuenta que estamos dando una batalla cultural contra toda la progresía, contra la agenda globalista. Y muy desigual. Nosotros no disponemos de fondos y ellos disponen de fondos ilimitados. Entonces te invito a que si estás de acuerdo y podés, dame una mano. Tenés Patreon para colaborar con lo que puedas y de esta manera poder facilitar que todo este trabajo y todo este esfuerzo siga siendo posible. ¿Dónde está? ¿Cómo haces para poder colaborar? Bueno, en la descripción del video ahí está el link de Patreon. Con lo que puedas. Todo suma y todo sirve para que este trabajo que vengo realizando dé sus frutos. Un abrazo.